noches. Mis queridos radioyentes, esta noche estoy más solo que la una. La radio con botas ha cogido la puerta y se ha largado. No crean que han habido grandes cuestiones, no, nada, una tontería. Se ha empeñado en que le explicase lo de los años bisiestos. Como 1972 es este año por el que hoy nos toca circular, lo es, la radio con botas quería saber por qué narices de vez en cuando febrero tiene un día más. Y yo con mucha buena fe he tratado de corresponder a su interés, pero no he podido. No le ha bastado que le explicase que primero nos regíamos por el calendario juliano y ahora por el gregoriano. No. Ni que un año medio civil equivale a 365,2425 días astrales del tipo crónico. Tampoco. No ha tenido suficiente con saber que de no existir años bisiestos, acabaríamos celebrando las Pascuas en cualquier estación del ciclo solar. Ni que se convino, para solucionar este caos, en añadir un día más a todos los años múltiplos de 4. Nada. También le conté que cuando el año termina con 2 ceros, la regla no se cumple, a no ser que la cifra que queda eliminando los 2 ceros sea múltiplo de 4. Es decir, que el año 1900 no fue bisiesto, pero en cambio el 2000 sí que lo será. Pues bueno, no hubo nada que hacer. ¡Qué maraña! ¡Qué Cristo! Repetía y repetía. ¡Qué manera de complicarse la vida! Por un lado lo medís todo hasta límites enfermizos, por milésimas de segundo. Pero al final, venga, la chapuza, el cuento de la vieja. Y la verdad es que esto es poco serio, es un apaño. Si tantos problemas os acarrea a los humanos no saber qué hacer con este día de más, ¿sabes qué te digo? Que me lo quedo todo para mí, y así no os peleáis. Y cogió un flotador, una toalla y unas gafas de sol, y se largó. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La radio con botas. Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La radio con botas. Ya les he contado al empezar que 1972 fue un año bisiesto y por lo tanto no tuvo 365 días, sino 366. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que quizá no sepan es que a partir de aquel año el día radiofónico pasó a tener también una hora más, la hora 25, en la que un grupo de periodistas nos contaban desde la SER todo tipo de noticias rozando los límites de la censura. En la cadena SER, hora 25. Hora 25 constaba de 3 partes de media hora cada una. Primero una rueda de emisoras, después un espacio de deportes presentado por José María García y una entrevista o un debate de un tema político. Quien llevaba la batuta del programa era Manuel Martín Ferrán. Vamos a ver si le pillo en casa. Son gente tan atareada. Buenas noches. Don Manuel Martín Ferrán. Sí, yo soy. Mire, le hablamos desde aquí, desde la radio con botas,
Estamos recorriendo el año 1972 y queríamos preguntarle a usted, que dirigía aquel programa, ¿hasta dónde llegaba ahora 25? Pero su voz yo la conozco. Sí, soy Joan Manuel Serrat, portavoz de la Radio con Botas. Bona nit. Bona nit. ¿Cómo estás? Pues tiene un gran portavoz la Radio con Botas. Muchas gracias. Enhorabuena. Pues el año 72 es un año que está lejos. Afortunadamente muy lejos. Porque aunque éramos más jóvenes, éramos peores. Y fue un año bonito. Sí es verdad que la hora 25 fue una experiencia, una aventura, un intento. Y en la cadena SER, donde yo trabajaba entonces, pues hicimos un gran programa de noche, en el que, por cierto, nació José María García como un imparable hasta nuestros días en esto de la historia de la radio, ¿no? ¿Podríamos decir que ustedes estaban en sus noticias al borde de lo permitido, al borde de lo legal? Sí, sin duda ninguna. Entonces, en donde la radio todavía padecía una potente censura, existía la censura previa para la radio, pues yo tenía la satisfacción como director de aquel programa de que ninguna mañana tenía que padecer la vergüenza de que algún periódico publicase algo que nosotros no hubiésemos dicho. Era un techo bajito, pero era un techo de dignidad, por lo menos. Muchas gracias, Manolo. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y me podré escuchar la Radio con Botas. Hasta siempre. Hasta pronto. Además de una radio con botas, aquí tenemos un teléfono que funciona. Esto es la leche. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Se sitúa el príncipe don Juan Carlos frente a la lápida en el momento en que Monseñor Begiristain, Monseñor Santos Begiristain, procede también a la bendición de estos locales. Y ahora es el príncipe de España quien, entre los aplausos que ustedes captan, descubre la lápida en la que leemos que en nombre de su excelencia el jefe del Estado español, don Francisco Franco... En nombre de su excelencia el jefe del Estado, queda inaugurado el nuevo centro de programas de Radio Nacional de España. Hacían falta unas buenas instalaciones, nuevas factorías de boletines y despachos informativos, porque había cosas importantes que contar y noticias inesperadas que transmitir. Como por ejemplo que Paquito Fernández Ochoa ganó por primera vez, y hasta la fecha única vez, el oro olímpico para España en unos Juegos Olímpicos de Invierno, los celebrados en Sapporo aquel año de 1972. Nadie podía creerse que un español hubiera sido capaz de tal hazaña. Señores oyentes, nos ha costado tanto trabajo, entre millares de admiradores y amigos del atleta, así como de centenares de periodistas de pluma, micrófono y cámara fotográfica de cine y de televisión, hacer una entrevista a un deportista. Por favor, colega, que me tiras el magnetófono, Gracias. ¿Qué te parece el recibimiento, Paquito? Creo que para mí esto es algo que no me podía haber imaginado en mi vida, no sé. ¿Qué significa para ti esta medalla, Paco? Esto para mí ha sido la culminación de un montón de trabajo y ahora espero que continúen
en España siendo así y poder seguir en las próximas carreras apoyando al esquí español y defendiéndolo con todas mis fuerzas e ilusión, así como Aurelio, que también lo hará. De los 3 atributos que hacen falta para obtener un triunfo como tú has obtenido, es decir, de fuerza, decisión y técnica, ¿cuál es de estos atributos el que más ha influido en tu victoria? No sé, creo que es la ilusión y el no sé, sentirme tan español como me sentía ahí en Japón. Paco, Manolo, Ángel, Severiano. La nómina de autodidactas es extensa en el deporte español. No conocemos la causa, pero sí su efecto. Un júbilo desbordado, una sorpresa general, biografías improvisadas y un interés súbito por esa disciplina desconocida en la que contamos con un campeón mundial. Paco es Paco Fernández Ochoa. Tan repentino fue su triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo que algunos cronistas equivocaron su apellido. Por un momento era Paco Hernández y no Paco Fernández. Pues bien, Paco ganó la primera medalla de oro olímpico para España deslizándose por la nieve, sorteando banderas en un frenético baile. Nuestra primera medalla de oro llegaba a través de un esquiador. España y Ochoa son así, señora. Y la medalla de oro se hizo realidad entre la madrugada del 12 al 13 de febrero. Paquito era campeón olímpico. Se lo había dicho a su madre antes de partir para el Japón. Mamá, voy a hacer algo sonado. Vaya si lo hizo. Decir que el esquiador español probaba suerte en los Juegos Olímpicos es la mejor forma de resumir las intenciones de quien había ocupado la posición número 23 en la edición anterior, celebrada en 1968, 4 años antes. Paco estaba entre los buenos esquiadores, pero no entre los sobresalientes. Sin embargo, supo aprovechar su oportunidad. Y para ello hizo una extraordinaria primera manga que le colocó con aspiraciones a medalla. Su mérito estribó fundamentalmente en los arrestos que le echó a la segunda. Paco bajó a por todas, en un descenso sinuoso que pudo ser presenciado a través de la televisión por millones de españoles, gratamente sorprendidos, por cierto. Paco Fernández Ochoa, por favor, no confundir con Hernández, llegó a Madrid para recibir el agasajo popular y cumplimentar la visita al caudillo. Antes de cumplir con el protocolo, descubrió sus intenciones. Quiero que las pistas se llenen de esquiadores, dijo. Paco volvía a sentirse elegido por el destino para servir de precursor o para abrir nuevos horizontes al deporte español. Sin embargo, su esfuerzo personal no encontró mayor refrendo que el ámbito familiar. El esquí español, se diga lo que se diga, empezó con un Ochoa y de momento sigue con otro Ochoa, su hermana Blanca. Y por favor, no confundamos su apellido, Blanca Fernández, no Hernández. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de
tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. En contraste con el primer plan y con el segundo, el tercero es una breve síntesis de la labor de muchos. Este plan es a la vez que resultado y síntesis de esos trabajos, es también resultado de una experiencia. Bueno, poquito a poco, Laureano López Rodó, poquito a poco. A ver si este te sale un poco mejor que los otros dos, y a la tercera va la vencida. Las Cortes aprobaron el tercer plan de desarrollo, y el salario mínimo quedó fijado en 156 pesetas diarias. La verdad es que con estos sueldos no quedaba otra esperanza que aquello de ser novios o amigos y residentes en Navalmoral de la Mata y por 25 pesetas cada una, saber contestar las preguntas que te hacía el Kiko Edgar en el 1, 2, 3 responda otra vez, que aquel año se inauguró con extraordinario éxito y que Televisión puso en antena de la mano y el coco de Chicho Ibáñez Serrador. Hola, don Cicuta, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas. ¿Y esta noche qué? Por lo visto usted se ha echado atrás y no se hace el programa aquel de terror que usted nos había anunciado, ¿no? Pongan a todo galope su memoria y por 5 duros díganos personas, animales y utensilios típicos de una novela del oeste. Por ejemplo, el revólver. 1, 2, 3, responde otra vez. Un revólver, el otro revólver, las cananas, el pistolero, el sheriff, el salón, el piano del salón, el pianista del salón, ya lo ven, la mar de fácil. Hasta ahora ya he pillado 40 duros. Aquello sí que era un plan de desarrollo, con sonrisas, azafatas de buen ver como Victoria Abril, cicutas y tacañones. Y si su carta no salía escogida en el sorteo ante notario, pues mire, daba igual. Porque a uno siempre le quedaba el consuelo de sentarse al lado de Topol y su violín en el tejado y soñar. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bitty rich, idle man. Ay, si hubiéramos sido ricos. Si hubiéramos sido ricos, nos hubiéramos ido en góndola a Venecia a ver cómo se casaba Rafael con Natalia Figueroa, nieta del conde de Romanones. Y hablando de bodas, para boda concurrida, la que llevó a la familia Franco a la Casa Real para que el caudillo pudiera acompañar al altar a su nieta, la señorita María del Carmen Martínez Bordiú Franco, que se casó en 1972 con don Alfonso de Borbón y Dampierre. Alfonso y Carmen, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos, mano derecha, y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Carmen, ¿quieres a Alfonso por tu esposo y marido? ¿Te entregas por su esposa y mujer? ¿Le recibes por tu esposo y marido? Alfonso, ¿quieres a Carmen por tu esposa y mujer? Sí, la quiero. ¿Te entregas por su esposo y marido? Sí, me entrego. ¿La recibes por tu esposa y mujer? Sí, la recibo. El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo
que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La ceremonia la ofició el cardenal arzobispo de Madrid, el doctor Enrique Tarancón, elegido este mismo año, 1972, recuerden, presidente de la Conferencia Episcopal. Algo empezaba a oler a cambio y aperturismo en las sacristías, y algunos obispos de talante progre pasaron a ocupar cargos de responsabilidad en la Iglesia española. Pero las relaciones de Franco y la Iglesia seguían siendo buenas, muy buenas. Nuestro gobierno, acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente a lo largo de más de 7 lustros su actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia, brindándole gustosamente facilidades y ayudas de todo orden para el cumplimiento de su sagrada misión. Todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo en servicio de la Iglesia, lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos dicta, sin buscar el aplauso ni siquiera el agradecimiento. Creemos que las relaciones entre la Iglesia y el Estado han de basarse en la independencia de ambas supremas potestades y en el reconocimiento de la esfera de autonomía propia del orden político. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Hoy vamos de medallas aquí en la radio con botas. Que si Paquito Fernández Ochoa ganando en Sapporo, que si Francisco Franco, bueno, ese las tenía todas. Oiga, todas, ¿eh? La medalla militar, la Cruz de María Cristina, la Legión de Honor francesa, la Laureada de San Fernando, la que lo convertía en gentilhombre de Cámara de Alfonso XIII, la Orden Suprema de Cristo, el galardón más valioso que concede la Santa Sede, la Medalla del Trabajo, la Medalla del Amor y la Medalla de la Virgen del Pilar. Todas, las tenía todas. Tenía más medallas que nadie, incluso que Mark Spitz, que aquel año cargaba en su cuello 7 medallas, 7, y todas de oro, gracias a sus victorias en las pruebas de 100 metros libres, 200 metros libres, 100 mariposa, 200 mariposa, 4 por 100 metros libres, 4 por 200 metros libres y 4 por 100 metros estilo. Todo ese oro se lo llevó Mark Spitz, aquel nuevo Weissmuller, en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Él fue la cara amable de los Juegos. Spitz había vaticinado en la Olimpiada de la capital azteca que ganaría varias medallas de oro. Sin embargo, su actuación en aquella ocasión fue más que desalentadora. Spitz declaró que de las 7 medallas de oro ganadas en Múnich, la que más satisfacción le dio fue la 6ª, obtenida el domingo pasado, al triunfar en la carrera de los 100 metros estilo libre. Spitz dijo no tener ninguna queja en cuanto a las medidas de seguridad adoptadas en la Villa Olímpica, donde los terroristas árabes capturaron a los rehenes israelíes. No se puede vigilar a cada persona cada minuto cuando existen 10.000 atletas, dijo el nadador californiano, añadiendo, en realidad las medidas de seguridad eran tan estrictas que en 8 días solo pude ver a mis padres en 2 ocasiones. Mark Spitz retornó a los Estados Unidos en un vuelo directo de Londres a California. Desde Los Ángeles informó Ivo Luis Alonso. La otra cara de la luna olímpica, la cara oscura, la mostraron los guerrilleros árabes del grupo Septiembre Negro. Múnich debía hacer olvidar Berlín. Un urbanismo avanzado, pero apacible, debía acallar la estridencia del estilo wagneriano y totalitario. Una competición alegre y limpia
debía suplantar el recuerdo de un dictador obsesionado con la superioridad de la raza aria. 36 años después de Berlín, que es como decir 36 años después de Hitler, los Juegos de Múnich de 1972 buscaban propagar la reconciliación y no la venganza. Pero el destino fue cruel. Berlín fue recordado como prólogo de una guerra y Múnich lo será como sede inaugural de la confrontación política trasladada al deporte y como punto de referencia de la irrupción del terrorismo. Sobre el recuerdo de aquellos Juegos pesa más aquel secuestro que arrojó un total de 18 víctimas mortales que las 7 medallas de Mark Spitz. El 5 de septiembre, un comando de la organización palestina Septiembre Negro lograba entrar en la Villa Olímpica y acercarse a los alojamientos de la delegación israelí. Algunos atletas lograron escapar, pero el comando se hizo con 9 rehenes antes de causar 2 muertes. Sus condiciones hablaban de liberar 250 palestinos retenidos en diversas cárceles y de organizar el traslado del comando a un aeropuerto de un país árabe. Desde ese momento, la Villa Olímpica transformó su decorado joven y alegre. Los deportistas quedaron en minoría ante la aparición de cerca de 12.000 policías y soldados profusamente armados. Por la noche se organizó el traslado de terroristas y rehenes a un aeropuerto cercano y allí tropas de élite provocaron una acción cuyas consecuencias no fueron muy afortunadas, la verdad. Murieron los 9 rehenes, 5 terroristas, un policía y el piloto de un helicóptero. Al día siguiente se discutió sobre la oportunidad de suspender o no los Juegos ante tal catástrofe. Algunos países se inclinaron por la suspensión e incluso decidieron retirar a sus atletas. Otros abogaban por continuar para no crear un precedente que alimentase en el futuro las ambiciones de notoriedad de cualquier grupo terrorista. Venció la última tesis y los Juegos Olímpicos llegaron a su final. Pero desde Múnich hasta ahora, ningún acontecimiento olímpico ha logrado sustraerse a la contienda política. Desde allí, la palabra clave ha sido boicot. En Montreal, los países africanos. En Moscú, muchas naciones occidentales. En Los Ángeles, casi toda la Europa del Este. En Seúl, parte de los no alineados. Siempre la palabra clave ha sido boicot. Cada cita olímpica depende ahora del estado de las relaciones internacionales. En este sentido, habrá que concluir que Hitler no fue más que un precursor. El deporte pertenece a la política. I declare the games of the 20th Olympiad closed. Los indiscutibles seguían llevándoselo todo. En motociclismo, Ángel Nieto, cómo no, se llevó para casa los títulos mundiales de 50 y 125 centímetros cúbicos. Eddy Merckx se impuso en el Giro y en el Tour. Y el tenista Andrés Gimeno, a sus 30 y tantos años, nos dio la alegría de ganar en Roland Garros. Aquel año de 1972, los soviéticos andaban muy cabreados porque Bobby Fischer, norteamericano para más Inri, era el nuevo campeón mundial de ajedrez después de haber derrotado a Spassky. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee. The better competition we have between the two parties, between the two men running for office, whatever office that may be, means that we get the better people and the better programs for our country. El recién elegido Richard Nixon fue el primer presidente americano que visitaba la Unión Soviética. Su viaje tenía por objeto la firma de un tratado de control de armamento. Pero la verdad es que aquel viaje no entibió la Guerra Fría. Los viajes de Nixon, preparados por el cada vez más popular Henry Kissinger, habían empezado en aquel año de 1972 en la República Popular de China, donde tuvo lugar el anhelado encuentro con Mao Zedong. El mano a mano aquel tuvo sus precedentes. Los alcahuetes del contacto fueron los miembros de un equipo de ping-pong norteamericano que viajó a Pekín a aprender jugando con los chinos. Fue entonces cuando el primer ministro chino les dijo: ¿por qué no le decís a vuestro presidente que se dé una vuelta por aquí? Y los muy alcahuetes, ya se sabe, fueron y se lo contaron. La diplomacia del ping-pong demostró una vez más que la política es un deporte de mesa. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por... Si hasta entonces las chicas tenían que esperar a cumplir 25 años para ser mayores de edad, desde 1972, a los 21 años ya tenían las mismas obligaciones y derechos que los hombres. Y para muestra un botón, el Ayuntamiento de Madrid pone en funcionamiento la Unidad Especial de la Policía Municipal Femenina. A partir de ahora, las municipalas iban a hacer suyas las calles. En nuestra radio, las emisoras de frecuencia modulada empezaron a ampliar su audiencia entre la gente joven especialmente, que reclamaba más y más programas musicales. Sí, señor, con puntos de admiración, amigos, el primer programa de la mañana de Radio Barcelona. Saludos, amigos de Arribas Castro. Play Play es el ABC de la radio. Play Play, un juego musical y generoso. Play Play, cada día a partir de las 9. Espero sus cartas. Así empieza. Cada noche.
a las 9:15. De lunes a viernes, con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música. ¡Discos! Bangladesh, Bangladesh, where so many people are dying fast. It sure looks like a mess. I've never seen such distress. I want you to lend your hand, try to understand, really the people from Pakistan forces have unconditionally surrendered in Bangladesh. Dhaka is now... Las fuerzas del Pakistán occidental se han rendido incondicionalmente en Bangladesh, dice la primer ministro de la India, después de haberse rendido el Pakistán oriental. Dhaka es ahora la capital libre de un país libre. La nación entera celebra con júbilo este histórico acontecimiento. Bangladesh fue otra lucha por la libertad. Instantánea llama o bien el resplandor rebelándose contra la llama. La India, el Pakistán. La etnia árabe de Bengala, la Bengala oriental, en 1947 fue agregada al Pakistán, al tiempo que la Bengala occidental, cuya etnia es hindú, quedó en la India. La desmembración de Bengala en 1947 tuvo un motivo religioso: islamismo contra hinduismo. Las guerras teológicas siempre son crueles. Islámicos e hindúes se intercambiaban trenes cargados de prisioneros ejecutados. La guerra de secesión en el Pakistán oriental, que se produce en los años 60, tuvo un motivo político, seguramente el más noble de todos: la libertad. Era el sueño de la creación de una nueva patria, el sueño de Bangladesh. En 1971, la crisis alcanzó su culminación cuando Mujibur Rahman organizó a los insurrectos formando el llamado Ejército de Liberación y empezó una guerra civil que en el fondo era una revolución. Estratégicamente hablando, fue una guerra de guerrillas, donde el riesgo, la imaginación, la desesperación, la sutileza y el valor se enfrentaban a la pesada disciplina de un ejército regular implacable. Y entonces fue cuando Bangladesh prendió en el corazón del mundo. El 17 de abril de aquel año 1971, el Pakistán oriental se proclamó república independiente y el día 6 de diciembre la India reconocía que Bangladesh existía. El nuevo Estado, sin embargo, vivía sumido en un caos político y económico. La libertad es una virtud de la razón y no del sentimiento. La revolución triunfante parecía a punto de generar dentro de sí misma otra revolución. Mujibur Rahman, ahora primer ministro, declaró el estado de emergencia, levantó su cimitarra y sustituyó el sistema parlamentario por un gobierno presidencialista con un partido único, el suyo. Así acababa la leyenda de Bangladesh, y así también comenzaba su historia. Hasta las ruinas del sueño perecieron. Y en el mundo,
los eternamente fracasados trovadores de la libertad colgaron sus cítaras de los sauces, como dice el Salmo, y ya no se oyeron más canciones. And the endless skies, my love, to the dark, and the endless skies. And the first ever I kissed your mouth. Por más que les preguntaron, ni Paquito Fernández Ochoa, ni Natalia Figueroa, ni Mark Spitz, ni todo el cuerpo femenino de la Policía Municipal de Madrid, no tenían ni puñetera idea de dónde estaban las 4.000 toneladas de aceite que habían desaparecido de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. El Estado había pagado 200 millones de pesetas por el aceite, y el día que lo fueron a buscar no encontraron ni una mancha, porque los depósitos de la refinería de Redondela estaban llenos de agua. Don Segundo Mariño siguió todo el juicio como periodista de Radio Nacional de España. Señor Mariño, ¿se llegaron a aclarar en el juicio las responsabilidades de aquel escándalo? No, evidentemente yo creo que la verdad ni se ha sabido ni se va a saber nunca, y esto por dos razones esenciales. Primero, porque hubo demasiadas muertes y murieron casualmente las personas clave, las personas que más podrían esclarecer el tema. En primer lugar fue el director denunciante, que apareció junto con toda su familia muerto en Sevilla, en extrañas circunstancias, como se sabe, y después el que fue presidente de REACE, Isidro Suárez Moris, que murió en la prisión también en extrañas circunstancias. Estas personas ya nunca pudieron hablar y sería fundamental su testimonio. Y de otra parte hay que recordar que el propio presidente de la sala que juzgó el caso impidió también que se llegara al fondo del asunto. Yo recuerdo que el señor Gil Robles, por ejemplo, que defendía al funcionario de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, intentó repetidamente pues esclarecer las vinculaciones de la familia Franco, del que fuera ministro de Comercio y demás, y en todos estos casos se encontró con la campanilla del presidente declarando impertinentes las preguntas. Yo creo que estas dos circunstancias, las muertes y los silencios impuestos en la vista del juicio, impidieron eso, que se llegue al fondo del tema. Eran malos tiempos para la información. El diario Madrid había sido obligado a cerrar el año anterior después de haber soportado 20 expedientes administrativos con un saldo de más de 1 millón de pesetas, de la época, en multas y largos periodos de suspensión. El último se produjo por publicar un artículo firmado por un tal Juan Ruiz, en el que se afirmaba que en España solo contaba la voluntad de Franco. No le interesaba al régimen que don Rafael Calvo Serer, don Juanista de Pro, dispusiese de una tribuna abierta y mandó clausurar el periódico. El periódico había sido cerrado o suspendido indefinidamente en el mes de noviembre, 25 de noviembre del año 71,
Por tanto, como ve, la enajenación del patrimonio es inevitable. Y lo mejor que tenía del patrimonio es naturalmente el edificio. Pero el edificio no tenía sentido ninguno, no tenía valor ninguno más que el solar, porque estaba construido de planta para un periódico. Y naturalmente lo que quería el comprador era el solar Mundo Elizondo. Entonces el procedimiento para que el solar estuviera fácilmente en condiciones de ser construido, hubo la probabilidad. Entonces creo que fue el primer edificio que fue volado, como se ha dicho, la voladura controlada. Mucho menos controlada fue la explosión de gas que sorprendió la noche del 5 de marzo de 1972 a los barceloneses que vivían en la tradicional barriada de Sarriá. Un edificio ubicado en la calle Capitán Arenas, próximo a la calle Santa Amelia, quedó totalmente destruido y varias personas perdieron la vida. A los 3 meses de aquella catástrofe, la indignación se unió al luto al desaparecer del juzgado el sumario completo del caso, que constaba de más de 1.500 folios y pesaba más de 18 kilos. Donde no hubo más culpable que las fuerzas de la naturaleza fue en el terremoto que asoló Managua el día de la Navidad de 1972. Se contabilizaron 18.000 muertos y 50.000 heridos. Más del 60% de la ciudad quedó destruida. Bueno, la decisión la tuvo que tomar cada uno personalmente y creo que esto es lo interesante porque es como a una treintena de personas es capaz de enfrentar el problema. Algunos pensaron que era como una comunión por la entrega del cuerpo y la sangre de nuestros amigos, otros pensaron que era meter algo en el estómago y otros pensaron que era un sacrificio para sobrevivir. Era un viaje de placer y deporte. Una alegre excursión trasandina para un selecto grupo de mimados cachorros de las mejores familias de Uruguay, herederos bien alimentados de la oligarquía ganadera, educados por clérigos irlandeses expresamente importados por sus padres para preservarlos del ateísmo de la escuela pública y de la heterodoxia socializante de los jesuitas. Los 15 titulares del equipo de rugby de los Old Christians, los viejos cristianos, habían fletado con sus amigos y familiares un avión de las Fuerzas Aéreas Uruguayas para desafiar en su propio terreno a los equipos chilenos. Pero su misión apostólica y atlética en el Chile de Allende no llegó a consumarse. El 13 de octubre de 1972, el avión F-227, alquilado por los viejos cristianos, no pudo superar la barrera de los Andes, perdió sus alas contra los escarpados picos y se deslizó como un gusano aerodinámico sobre la nieve para reposar finalmente a 3.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, en un paisaje desolado, blanco y totalmente desprovisto de vegetación. Los supervivientes fueron protagonistas de un terrorífico experimento, de una aventura que acabaría para siempre con el mito romántico de los Robinsones. Los náufragos de aquel encrespado mar de nieve y hielo, jóvenes criados con esmero, que nunca habían pensado en ganarse el pan con el trabajo de sus manos, tuvieron que luchar con uñas y dientes para sobrevivir. Tuvieron que olvidar sus buenos modales y sus civilizados sentimientos para entregarse a esa costumbre proscrita y maldita entre las gentes que se llaman a sí mismas civilizadas: el canibalismo. Bastaron unas semanas para transformar a tan distinguidos y civilizados caballeros en unos antropófagos conspicuos.
Cuando los equipos de rescate contactaron con ellos, 10 semanas después de la catástrofe, los supervivientes habían intentado borrar las huellas de su profanación, enterrando los huesos descarnados y los cráneos que les servían de vasija. Jamás habían pensado Roberto Canessa y Gustavo Cervino que sus recién iniciados estudios de medicina les servirían para diseccionar los cuerpos de sus compañeros muertos, conservados en los inmensos frigoríficos andinos. Uno a uno, con infinita repugnancia y un temor ciego y reverencial ante la violación del ancestral tabú, fueron tomando aquellos fragmentos, carne de su carne y sangre de su sangre, como recordó uno de aquellos jóvenes y viejos cristianos, tratando de hacer del sacrilegio sacramento, dotando de un sentido literal y terrible al Evangelio. Entre las hostiles cimas de los Andes se reinventaron antiquísimos ritos. Cobijados entre los restos del fuselaje del avión, los supervivientes dieron elocuentes muestras de abnegación y de heroísmo, y también de egoísmo y de mezquindad. Fueron, como dice el poeta, inocentes como animales y canallas como cristianos. Todos rezaron el rosario a coro cada noche. Algunos vivieron la tragedia como una experiencia mística. Otros se alejaron de aquel dios bárbaro que les sometía a tan crueles torturas. Unos se hicieron santos y otros vegetarianos. Los más volvieron para ocupar su puesto en el engranaje familiar y empresarial previsto. Cuando les preguntaban cómo habían conseguido sobrevivir, casi todos respondían que gracias al espíritu de equipo. Aún más eficaz que la catequesis de los hermanos irlandeses para hacer frente a la adversidad había sido el sacrosanto código del rugby, que les había enseñado a ser nobles y a la vez brutales, rudos pero solidarios. El rugby, deporte de caballeros, que probablemente en tiempos remotos se jugase con un cráneo enemigo a guisa de pelota. On est tout mômé qu'on vient à Paris, que veut-on voir le premier soir? Avant l'opéra, les musées, les Tuileries, que veut-on voir rempli d'espoir? On veut choisir aussitôt sans manière, ou casino, ou folie bergère. On a juste 16 ans, on y vient en tremblant, folie bergère. On hésite primo entre le casino, folie bergère. On y voit des femmes nues, on en est tout ému, folie bergère. El primer día del año moría en París, a los 84 años de edad, el cantante y actor francés Maurice Chevalier. En 1972 también murieron el dramaturgo y ensayista Max Jaup, el historiador Américo Castro, el poeta Gabriel Ferraté, el actor Jorge Mistral y la niña de Antequera. Cuando Dios hizo en un mundo generoso, otorgando la España lo más hermoso. Esa Málaga dulce y guapa y morena, que con cante flamenco cura la pena. Tal vez no habíamos sabido hacer de la Tierra el mejor lugar para vivir. La sonda espacial Pioneer salió a la estratosfera portando un mensaje grabado en una placa de metal inalterable que decía así:
Somos mujeres y hombres y vivimos en este mundo. El mensaje iba destinado a los seres inteligentes de otros planetas. Hasta la fecha, ningún extraterrestre ha contestado. Y nosotros continuamos aquí, esperando. Gracias a Luis Gómez, a Cándido y a Moncho Alpuente por sus colaboraciones, y en nombre de Joan Uller, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Miquel Sánchez Bande, Carles Cavallé, Kiko Sabaté, María José Moliner, David Quesada y un servidor de ustedes, para lo que gusten mandar, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide hasta mañana. Buenas noches.